Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias al Colegio de Ingenieros Industriales, particularmente al decano don Jesús Rodríguez Cortezo, por la invitación en este colegio hermano también, del de Ingenieros de Caminos. Bueno, la verdad es que, evidentemente, me ha precedido un arquitecto, es un artista, son presentaciones visuales. Aquí también hay fotos, un poquito más adelante. Y es curioso, cuando hemos ido contemplando la presentación de Fernando Navarro, que de alguna manera me ha hecho replantearme un poco la justificación de por qué la I+D+I medioambiental o cómo estamos enfocando los proyectos de I+D+I en la construcción, aunque en este caso hablo de Bachel, todo lo que digamos aquí, prácticamente los 6-7 grandes que estamos, ya veremos, somos muy colaboradores en proyectos de I+D, seguramente participarán de esto. Es decir, ¿cómo clasificaré yo ahora los proyectos de I+D+I? Pues, y lo vamos a ver aquí algunos ejemplos. Pues en primer lugar, aquellos proyectos en los cuales aprendemos de la naturaleza. Es decir, bueno, pues ya veremos la línea de restauración ecológica, que es que nos creemos que sabemos mucho y no tenemos ni idea de cómo funciona la naturaleza. Sí, aprendemos de la naturaleza. De ello también vendremos, no lo he puesto, pues es como la naturaleza, por ejemplo, filtra en la playa los materiales sólidos y estamos utilizando ese conocimiento para usarlo en filtros de desaladoras. La segunda línea de proyectos es, evidentemente, pues no ir nunca en contra de la naturaleza. Es decir, bueno, pues vamos a hacer esa sostenibilidad, la mayor reciclabilidad, la mayor eficiencia energética, veremos también la movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Y luego hay otro tipo de proyectos que es, bueno, como decían los taoístas, deja mejor las cosas de donde estabas tú, de donde tú hayas pasado, deja las cosas mejor de las que estaban. Entonces, como la construcción al final es modificar el medio ambiente, el entorno natural, evidentemente pues para construir, para dar servicio, vivienda, transporte, etcétera, a los seres humanos, evidentemente vamos a afectar mucho y radicalmente no el medio ambiente, el entorno natural. Entonces, de alguna manera, tenemos que pensar, idear, innovar o investigar cómo podemos dejar, en la medida de lo posible, mejor la naturaleza de cómo la habíamos encontrado. Antes y hemos visto verdaderas, increíbles actuaciones arquitectónicas, bueno, pues evidentemente en lo que es la obra civil, que es un poco más prosaica, es verdad que hay carreteras muy bonitas, hay unas aportaciones de grandes arquitectos también en los viaductos, es decir, bueno, se pueden hacer cosas muy variadas. Bueno, no voy a centrarme porque la I+D+I o la innovación evidentemente sirve para incrementar el valor añadido de los productos, ser más productivos, más eficientes, pero sobre todo, y centrarse en la parte de infraestructuras, lo que sí es verdad, como las infraestructuras son esas grandes cicatrices que trazan o surcan el territorio nacional o el planeta Tierra, si se quiere decir, bueno, pues la verdad es que hay ya verán que hay una evolución muy interesante en ese tema de cómo somos capaces de llevar a cabo innovación en la parte medioambiental. Bueno, pues entonces tenemos que tomar decisiones de cómo vamos a construir, ya veremos el proyecto ASI, la autopista al futuro, cómo podemos construir el ciclo entero de vida de la autopista con el criterio de máxima optimización de materiales, mínima afección energética, etcétera. Bueno, y evidentemente siempre fomentando el empleo de materiales que sean, tanto en su propia construcción o fabricación, sea una fabricación muy eficiente, poco energética y máxima reutilización. Bien, siempre reduciendo el impacto medioambiental. Y algo muy importante, y por eso se ha creado hace poco una comisión de RSC en el SEOPAN, de responsabilidad social cooperativa, porque yo creo que en el caso que nos atañe a los constructores, yo creo que tenemos una obligación de comunicar a nuestros ciudadanos que la construcción no es el ladrillo, tampoco es el ladrillo ecológico o el ladrillo sostenible. La construcción es mucho más que todo eso. Bien, entonces, por ese sentido, yo creo que la innovación o la I+D+I es algo que es muy importante transmitir también a nuestros queridos ciudadanos. Bueno, entonces, la primera línea que vamos a abordar es la línea que llamo aquí la línea estratégica de construcción sostenible, que es una línea que se abordó, es una de las grandes líneas de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción, en la cual estamos grandes constructoras, medianas constructoras y proveedores también en el campo de la construcción. Esta plataforma, con la línea que se llama Visión 2030, una visión enfocada en un futuro de máxima automatización de la construcción,
de máxima reutilización de los materiales y de mínima afección al medio ambiente, pues tiene una línea de estrategia de construcción sostenible que desde el primer momento, tanto HL como Ferrovial, pues hemos liderado. Y entonces esos objetivos de la LEX, por acrónimo que estamos utilizando aquí, es, pues evidentemente tenemos, y me consta que lo hacemos, que cualquier proyecto de I+D+I que no solamente se promueva, o cualquier actividad de innovación que se lleve a cabo en la PETEC, sino en cada una de las constructoras, tiene que tener, como en el caso de HL, un apartado de cómo contribuye a la sostenibilidad en general y cómo es capaz de ahorrar, por ejemplo, emisión de CO2. Eso ya en cualquier proyecto de I+D+I tiene que haber un estudio lógico y evidente, que per se ya lo tendría, es decir, un sistema constructivo, un sistema de construcción o de fabricación o de producción industrial que haga más en menos tiempo, de alguna manera siempre será, y sobre todo si consume menos recursos, más sostenible o más energéticamente eficiente. Bien, entonces, esa línea de estrategia de construcción sostenible ha tenido, digamos, tres grandes exponentes en los proyectos que se denominan CENIT, Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación Tecnológica, y que se centran siempre en el campo de las infraestructuras, en este caso, de transporte, carreteras y ferrocarriles, normalmente participando siempre las grandes. En el caso CLEAN es paradigmático, son las 7 grandes constructoras las que participan en un proyecto multidisciplinar. ¿En qué sentido se dice multidisciplinar? Porque hay como 7 grandes líneas de investigación basadas en la generación. Esto sí, I+D, investigación y desarrollo. Luego veremos también que hay proyectos, hay actuaciones de innovación. Generalmente una I+D puede generar, en la parte de desarrollo, en la parte de aplicación práctica, una forma de hacer nuevas las cosas, como ya veremos en los proyectos siguientes. Bueno, pues desconocemos mucho de lo que ocurre en nuestro sector. Entonces, tenemos que generar esos nuevos conocimientos en este área de infraestructuras para, de forma sinérgica, buscar nuevas actuaciones, nuevos procesos, nuevos inventos, nuevos materiales, ya veremos también, más sostenibles y que sean más respetuosos con el medio ambiente. ¿Y en qué se está trabajando? Porque el proyecto está a punto de acabar, pues estamos trabajando en, primer apartado, materiales, mejor dicho, reciclaje de materiales. Desde el mismo momento en el cual se va a utilizar, se está pensando en cómo se va a reutilizar. Entonces, no solamente vemos esos temas, sino que vemos también todos los procesos de separación, de reutilización, de reciclado. Podemos utilizar estos materiales para el firme nuevo que vamos a tender en una carretera, lo podemos utilizar luego para hacer una base de una carretera. Bien, pues estamos también pensando en ese tema. También viendo cómo, por ejemplo, también estamos ahora pensando, y me viene a la cabeza, pues cuando nieva, en Madrid y en muchas otras provincias, pues hay el tendido de sal. Estamos también pensando si podemos buscar algún otro tipo de actuación o de producto y en qué condiciones, porque sabemos que es bastante agresivo con el medio ambiente. Bueno, pues toda la remediación de suelos es cómo conseguimos que no se afecte a los suelos cuando estamos construyendo y luego su puesta a cero, digamos. Por supuesto también, y esta es la línea que queremos que luego les voy a detallar, lo que es todo lo que es afección a la flora y fauna y también con la componente de impacto paisajístico. Ya veremos también un ejemplo. Por supuesto, eficiencia energética y también el impacto acústico. Las carreteras y el ferrocarril y el AVE pues, generan mucho ruido, pues estamos con materiales, por supuesto, muy ecoeficientes, pues conseguir que no haya prácticamente 0 decibelios o lo mínimo necesario o por lo menos que el oído humano lo pueda soportar. Pero sobre todo la eficiencia energética que también estamos investigando huella energética, modelos, igual que los frigoríficos, categoría A, B, C o D, pues también queremos, y lo veremos adelante, en el proyecto así decir, oye, en algún momento dado el ministerio podrá o decir, bueno, pues quiero una carretera de estas características y con una huella energética A, B o C, etcétera. Bien, estamos pensando en eso. El siguiente, otro proyecto CENIT, que se llama el CENIT, es la investigación en carreteras más seguras y sostenibles. Bien, sobre todo lo más importante de aquí es que es plantas asfálticas más eficientes, es decir, sabemos que la fabricación del aglomerado, un componente de asfalto, pues emite CO2, vamos a intentar, evidentemente, ser ahí más eficiente, pero lo más importante, y hay mucho que hacer, y en clara sintonía con el Ministerio de Fomento, es si somos capaces, si se están consiguiendo verdaderos inventos, entre comillas, en mezclas bituminosas, con semicalientes, semifrías, con material de neumático, con polvo de neumático, con reciclado, etcétera. Quiero decir que, bueno, y se está trabajando en ello. Que, por cierto, en un anuncio de Repsol habla de este mismo tema, curiosamente. Bueno,
y la parte de aprovechamiento energético, la de la radiación solar. Esto y muchas más cosas es también si podemos generar energía con la vibración de los coches cuando están parados en un semáforo. La verdad que hay un campo que serviría para alimentar semáforos de una zona muy concreta. Es decir, se está investigando en estos términos y en este proceso de innovación energética. De alguna manera pensamos aprovechar los comillas de la naturaleza, es decir, o trabajar a favor de la naturaleza. Y este es el modelo de lo que llamamos la autopista del futuro. OASI significa Operación de Autopistas Seguras, Inteligentes y Sostenibles. Con el punto de vista del ciclo integral de la autopista, desde que se planifica, se diseña, se construye, se explota por un concesionario y eventualmente se deconstruye, tenemos que aplicar los principios, como hemos dicho antes, de máxima eficiencia, mínimo coste, ahora veremos cómo, y máxima reciclabilidad, mínimo consumo energético. Bueno, pues estamos elaborando un modelo y estamos investigando sobre ello. Ejemplos muy claros. ¿Por qué no? Por las tecnologías informáticas ahora mismo que tenemos en 3D, los sistemas de información geográfica, etcétera, pues somos capaces, si tenemos que trazar una autopista desde este punto hasta aquel, y eso está metido en un paisaje natural, evidentemente su estudio de impacto medioambiental está hecho, pues vamos a intentar encajar lo mejor posible la autopista.